Hola jóvenes, vamos a iniciar nuestra primera clase de física. Comencemos con la definición de física. En este documento tenemos la siguiente definición. Física es la ciencia que estudia la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como las interacciones entre ellos. Esta es una definición moderna de la física y sería la más congruente actualmente. La física se clasifica en dos grandes partes. Aquí tenemos el siguiente esquema que nos dice que la física se divide en física clásica, como lo tenemos aquí, y física moderna. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, la física clásica es aquella en donde las velocidades a las que ocurren los eventos son mucho, pero mucho menores a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se representa con esta C mayúscula. El valor de la velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. En cambio, en la física moderna, las velocidades son muy cercanas a la velocidad de la luz. La simbología que tenemos debajo de esta clasificación, donde tenemos aquí, por ejemplo, indica que la velocidad es menor. Cuando coloco doble símbolo de menor que, estoy haciendo alusión de que es mucho menor que c, la cual representa la velocidad. Entonces la velocidad a la cual ocurren los eventos no solo es menor, sino mucho menor que la velocidad de la luz. En cambio, en el caso de la física moderna decimos que la velocidad a la cual ocurren los eventos es aproximadamente, este símbolo que es un igual un poco movido, significa aproximadamente la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, revisemos a qué velocidad ocurren aquí todo aquello lo cual está en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, a qué velocidad yo camino, a qué velocidad se mueve, por ejemplo, una bicicleta, un automóvil, un avión, a qué velocidad se mueve el viento, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuando lo comparamos estas velocidades con la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo, pues evidentemente son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, no son nada, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el caso de la física moderna, tenemos que ocurren ciertos eventos que se presentan a casi la velocidad de la luz, ¿no? Por ejemplo, imaginen ustedes que, o no sé si les ha tocado el caso de escuchar lo que es un colisionador de hadrones. ¿Qué es un colisionador de hadrones? Bueno, es una instalación en donde se tiene una especie de anillo en Europa de un diámetro enorme. No es un círculo, es una instalación a manera de anillo de un diámetro gigante, ¿no? Es decir, puede ser de metros o de cientos de metros, en la cual se colocan una serie de imanes, electroimanes, en los cuales se suspenden partículas subatómicas, ¿sale? Estas partículas subatómicas se hacen girar. En este caso se hacen girar dos partículas, una en un sentido, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, y el otro en el sentido contrario, de tal forma que ambas alcanzan velocidades muy grandes y las hacemos impactar, de tal forma que cuando sumamos las velocidades de una en un sentido más la velocidad de la otra partícula en el otro sentido, juntas suman casi la velocidad de la luz, ¿no? O muy próximas a la velocidad de la luz. Cuando esto ocurre, estas partículas se hacen impactar una con la otra y se producen fenómenos muy particulares, ¿no? Muy comunes hoy día en el estudio de la física de partículas, y la cual explica muchos de los sucesos, por ejemplo, del Big Bang y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la física relativista, bueno, pues habla de qué ocurriría a la velocidad de la luz y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la física moderna aborda todos estos fenómenos, ¿no? Todos estos eventos. Nosotros, en el caso del colegio de bachilleres, vamos a estudiar
únicamente la física clásica. Vamos a iniciar con el estudio de la física clásica. La física clásica pues está formada por estas ciencias. Tenemos en el caso de la mecánica, que se divide en la mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Tenemos la termodinámica, tenemos el electromagnetismo, que está formada por la ciencia conocida como la electricidad y como el magnetismo, y la mecánica ondulatoria, que está formada por dos áreas de la física, que sería la óptica y por ejemplo la acústica. La física moderna está formada por dos áreas, que serían la física cuántica y la física relativista. Bien, una definición antigua de física nos dice que la física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos, entendiendo como un fenómeno un cambio. No vamos a definir aquí un fenómeno como una gallina de dos cabezas, un chivo con 5 patas. No se trata de ese tipo de fenómenos. Un fenómeno entonces va a ser un cambio. Como yo luego le explico a mis alumnos, imagínense ustedes que salen de su casa por la mañana y ustedes dejan su espacio, el espacio que tienen asignado en su casa, donde tienen a lo mejor sus cosas, su cama, o a lo mejor tienen su propio cuarto, y ese es su espacio que tienen definido en su casa. Ustedes en ese espacio, bueno, tienen sus cosas, y ese espacio pues puede estar a lo mejor convertido en un desastre, ¿no? Pero a final de cuentas es su desastre, y ustedes saben qué tienen ahí, ¿no? Ustedes, aunque no lo parezca, saben dónde se encuentra cada cosa. Entonces, cuando salen ustedes por la mañana, ustedes esperarían que al regresar las cosas permanecieran como las dejaron. Si ustedes cuando regresan llegan a su espacio y se dan cuenta de que alguien más lo ordenó, a lo mejor fue mamá, a lo mejor fue la hermana, o alguien en la casa ordenó mis cosas, pues a lo mejor hasta yo me asusto, ¿no? Digo, ¿qué pasó aquí, no? Porque aun cuando no lo pareciera, yo sabía dónde estaba cada cosa, y una vez que lo han arreglado, pues yo ya no voy a encontrar nada, y probablemente voy a tener que volver a hacer un desastre para encontrar dónde está cada cosa, ¿no? Entonces, algo que no espero sería un cambio. Yo no esperaba que hubieran ordenado mi cuarto, y cuando regreso me doy cuenta que hubo un cambio. Entonces este cambio que yo no esperaba es a lo que llamamos nosotros un fenómeno, ¿sale? Y como físico vamos a entender como algo reversible, ¿sí? Por lo tanto, un fenómeno físico va a ser un cambio reversible. ¿En qué? En la materia. Vamos a tener aquí un ejemplo. Una hoja de papel, cuando se quema, experimenta un cambio irreversible, porque las cenizas no se pueden convertir nuevamente en una hoja de papel. Este no es un cambio físico, sino que es un cambio químico, que altera la constitución de la materia. Químicamente se trata de un proceso de oxidación. Vamos entonces a revisar cuáles podrían ser cambios reversibles en la materia. Entonces, ¿no? Los cambios reversibles de la materia que se estudian en la física clásica son 7. El primero de ellos es un cambio de posición. El cambio de posición se va a dividir en dos: el cambio de posición en sólidos o en fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Bueno, los fluidos son líquidos o gases. La ciencia que estudia el cambio de posición en los sólidos es lo que conocemos como la mecánica clásica o la mecánica de sólidos. El cambio de posición en fluidos lo estudia la mecánica de fluidos o hidráulica. Se le llama hidráulica porque el primer fluido que se estudió fue el agua. Y dado que era el agua el fluido que se estudiaba, se le llamó a esta ciencia hidráulica. Posteriormente se cambió a mecánica de fluidos porque ya no solo era el agua, sino eran mucho más fluidos los que se empezaron a estudiar, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué se trata de un cambio de posición? Veamos. Imaginemos que estamos en un salón de clases, en el salón de clases, y de repente el borrador se encuentra colocado sobre, digamos, el escritorio del profesor. En ese momento nosotros pedimos permiso para salir al baño, y cuando nosotros salimos, el profesor toma el borrador y
borra totalmente el pizarrón, o el pintarrón en este caso, ¿no? Entonces lo toma, borra todo lo que estaba en el pintarrón y lo vuelve a colocar en el mismo lugar donde lo tomó. Cuando nosotros regresamos del baño y pedimos permiso para entrar, nosotros nos sentamos y observamos que el borrador sigue en el mismo lugar, ¿no? Y todo se mantiene como originalmente estaba. Hubo un cambio porque, pues evidentemente, el borrador se tomó, se utilizó, borró todo el pintarrón y regresó a su posición. Entonces, el cambio de posición es algo reversible. Algo se mueve y en un lapso de tiempo o en un tiempo determinado puede regresar a la misma posición en la que estaba, ¿no? Y este no ha cambiado su constitución física, ¿sale? Sigue siendo el mismo borrador, sigue siendo la misma mesa y nada ha cambiado, ¿no? Todo se regresó a como estaba originalmente. Entonces este cambio de posición es un cambio reversible, no altera la constitución de la materia. Lo mismo puede ocurrir en el caso de los líquidos, ¿no? Por ejemplo, un líquido que se vacía de la jarra a un vaso puede regresarse otra vez a la jarra y todo se mantiene exactamente como estaba, ¿no? Es un cambio de posición y el líquido puede regresar a la posición que tenía originalmente y no ha pasado nada, o por lo menos no se ha alterado la constitución física ni del vaso, ni del agua, ni de la jarra. Todo regresó a como estaba en un principio. Entonces esos son los cambios de posición que tenemos. Otro cambio que podemos tener es un cambio por temperatura. Imaginemos, por ejemplo, en un día en el cual amanece a una temperatura de 10 grados centígrados aproximadamente. A lo largo del día va aumentando la temperatura hasta que por la tarde, digamos a eso de las 3 de la tarde, alcanza la máxima temperatura, digamos de unos 25 grados centígrados. Y a partir de entonces empieza el descenso de temperatura hasta la noche o quizá la madrugada, cuando vuelve a descender otra vez a los 10 grados centígrados. A lo largo del día pues hubo un cambio de temperatura, pasó de 10 a 25 y luego de 25 a 10 nuevamente. Es decir, fue un cambio de temperatura, la temperatura regresó a su temperatura original. Evidentemente pues todo aquello que estaba inmerso en la atmósfera experimentó ese cambio de temperatura. Pensemos por ejemplo en la puerta de nuestra entrada o las paredes de nuestra casa. Todo experimentó ese cambio de temperatura de 10 a 25 y de otra vez a 10. Aun cuando experimentó todo este cambio de temperatura, este cambio de temperatura no cambió o alteró el estado de la materia. La puerta sigue siendo la puerta y las paredes de mi casa siguen siendo las mismas paredes, ¿no? Todo se mantuvo igual. No hubo un cambio significativo o un cambio en la estructura de la materia, ¿sale? Fue un cambio reversible. La ciencia que estudia este tipo de cambios por temperatura se llama termodinámica. Imaginemos el siguiente cambio, el cambio eléctrico. Imaginemos nosotros que tenemos un globo y lo inflamos y lo anudamos, de tal forma que el globo queda inflado. En ese momento nosotros lo frotamos con nuestro cabello y observamos que cuando lo acercamos, por ejemplo, en la proximidad de una servilleta o de los vellitos de mi brazo, yo percibo que los vellitos de mi brazo como que se levantan, o bien la servilleta o la servilleta se mueve. Y yo pues evidentemente pues me doy cuenta de que ocurre algo que no esperaba, ¿no? Es un cambio, digo, pues es algo poco esperado, ¿no? Yo veo que entonces los vellos de mi antebrazo pues se mueven sin que yo lo controle, ¿no? Una vez que yo retiro el globo de la proximidad de mi brazo o de la servilleta, observo que los vellitos vuelven a tomar su posición, la servilleta deja de alterarse y todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Lo único que hice fue, una vez que froté, lo acerqué y lo quité, y esto no alteró la estructura de la materia. La servilleta sigue siendo la servilleta, la mesa sobre la que estaba sigue estando igual. Evidentemente los vellitos y mi brazo no se alteraron por la proximidad del globo frotado con mi cabello, y todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Fue un cambio reversible. Este cambio se debe a que cuando yo froto el globo con mi cabello, le arranco electrones.
y adquiere carga eléctrica. Este cambio, debido a la cantidad de carga de electrones que tiene, lo estudia la electricidad, ¿no? Vamos al siguiente cambio. Cambio reversible sería un cambio magnético. Imaginemos que tenemos un puño de clavos colocados sobre, por ejemplo, un cartón. Imaginemos que lo tenemos colocado sobre un cartón y lo sostenemos, y de repente nosotros agarramos un imán y entonces lo empezamos a acercar por debajo del cartón. Va a llegar un momento en el cual yo voy a estar muy próximo al cartón y los clavos se van a empezar a ver afectados por el magnetismo del imán. Voy a observar que incluso algunos de los clavos se mueven, se erizan, se alteran. Una vez que yo veo esto, alejo inmediatamente el imán y me doy cuenta que todo vuelve a la normalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que los clavos vuelven a su posición original, es decir, regados sobre el cartón, y el cartón no se ha alterado, los clavos tampoco y el imán tampoco. Todo ha vuelto a la normalidad. Fue un cambio reversible, no se alteró ninguno de los elementos en su constitución. Fue un cambio totalmente reversible. ¿Quién estudia este tipo de cambios? Pues el magnetismo. ¿De acuerdo? El siguiente cambio reversible sería un cambio de sonido. Imaginemos que estamos en un salón de clases y yo decido llevar una bocina. La enciendo y pongo música a todo volumen, de tal forma que incluso nosotros vemos que las ventanas del salón empiezan a vibrar, ¿no? Así como cuando ocurre en las fiestas de los jóvenes que están a todo volumen, ¿no? Hasta los vidrios de las casas o de las ventanas vibran, ¿no? Entonces las vemos como vibran, ¿no? En ese momento, pues el profesor del otro salón va hacia nosotros y nos dice: oiga, profesor, fíjese que no puedo dar clase con su escándalo, ¿sería tan amable de apagar su bocina? Y entonces en ese momento yo le apago y entonces todo vuelve a la normalidad, ¿no? Los vidrios dejan de vibrar, no se ha alterado absolutamente nada de la constitución de los vidrios, ni nosotros, ni la bocina, ¿no? Todo vuelve a ser como estaba. Fue un cambio totalmente reversible. Evidentemente hubo un cambio porque nosotros vimos algo que no esperábamos, ¿no? Es que vibraran los vidrios del salón. Incluso nosotros sentimos las vibraciones dentro de nuestro pecho, ¿no? Así en nuestro corazón sentimos la música, ¿no? Este tipo de cambio que es reversible lo estudia la acústica. Vamos al último cambio reversible de la física clásica. Sería un cambio debido a la luz. Imaginemos que estamos en el salón de clases y que yo en ese momento le pido a un alumno que por favor se ponga mis lentes. El alumno me pregunta: ¿por qué, profesor? Pues le digo: porque vamos a hacer un experimento y porque te lo digo yo, ¿no? Entonces el alumno me obedece y se pone los lentes y entonces yo empiezo a impartir mi clase, ¿no? A lo mejor después de un rato, no sé, unos 10, 15 minutos, el alumno empieza a decir: ¿sabe qué, profe? Fíjese que me están molestando el aumento de sus lentes, ya me duele incluso hasta la cabeza, ¿no? Incluso hasta siento que me mareo, ¿no? En ese momento pues yo le digo: ¿sabes qué? Mira, devuélveme mis lentes y vamos a ver cómo te sientes, ¿no? Después de un rato, el chico se da cuenta de que ya pasó todo, dejó de dolerle la cabeza, dejó de sentir incluso hasta mareos y todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Evidentemente hubo un cambio en la forma en la forma en la que él percibía la luz. Tan así hubo un cambio que él se empezó a sentir mal. Una vez que yo le quité los lentes, todo volvió a la normalidad y no se alteró la estructura de la materia, ni de los lentes, ni del chico, ni nada. Fue un cambio totalmente reversible. Este cambio en la forma de percibir la luz lo estudia la óptica. Entonces aquí tenemos los 7 cambios reversibles de la física clásica: el cambio de posición en sólidos, el cambio de posición en líquidos, el cambio por temperatura, que es el cambio eléctrico, el cambio magnético, el cambio de sonido y el cambio de luz. En este primer semestre de física vamos a estudiar los conceptos básicos de física y la mecánica clásica, es decir, esta primera
este primer cambio reversible, el cambio de posición en sólidos. En el segundo semestre se va a estudiar la mecánica de fluidos, es decir, el cambio de posición en líquidos y gases, y el cambio de temperatura, ¿no? Es decir, lo que estudia la termodinámica. En el tercer semestre se va a estudiar el último curso de física clásica. ¿Y qué se va a estudiar? Bueno, se va a estudiar la electricidad, el magnetismo y los fenómenos ondulatorios, que son los cambios debido a la luz y el sonido. Se conocen como fenómenos ondulatorios porque la luz y el sonido se comportan como ondas. No solo la luz y el sonido, sino también existen algunas ondas mecánicas, como las que se presentan en los resortes, ¿sale? O en las cuerdas cuando se mueven, ¿de acuerdo? Como las cuerdas de una guitarra. Vamos a revisar otra definición muy antigua de la física, la cual nos dice que la física es la ciencia de la medición. ¿Por qué se decía antes que la física era la ciencia de la medición? Porque en física todo se mide. Vamos a definir el concepto de magnitud. ¿Qué es magnitud? Bueno, pues magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, se puede medir en la habitación donde estamos la longitud que tenemos, que hay de la puerta hacia donde yo estoy, de la puerta más próxima a donde yo estoy. Se puede medir el tiempo, se puede medir la temperatura de la habitación donde estoy, se puede medir el volumen, el área del piso, la velocidad del viento, la intensidad de luz que tengo en la habitación, el nivel de ruido, el nivel de la radiación que producen los aparatos electrónicos, por ejemplo, etc. Para toda magnitud existe una unidad de medida y un aparato para medirla. Por ejemplo, para el tiempo tenemos la unidad de medida, que es el segundo, y el aparato que utilizamos para medirlo pues es un reloj o un cronómetro. Para la longitud o la distancia tenemos como unidad de medida el metro, y el aparato para medirlo es un flexómetro, el metro común que nosotros conocemos, o bien una regla. Para la masa tenemos como unidad de medida el kilogramo, y el aparato para medirlo pues es la báscula, la que conocemos nosotros, ¿no? La de las tortillas. Para la fuerza tenemos como unidad de medida el newton, y el aparato para medirlo es el dinamómetro. ¿De acuerdo? Entonces, en física vamos a tener magnitudes, vamos a tener una unidad para medir esa magnitud y un aparato que nos permite medir esa magnitud. ¿Qué no se puede medir? Bueno, algunas cosas que no se pueden medir y nosotros quisiéramos, por ejemplo, son los sentimientos humanos. Yo quisiera medir, por ejemplo, el amor, ¿no? Yo quisiera saber qué tanto me quiere aquella novia que me dice que me ama y que me adora, y pues yo quisiera tener una certeza de cuánto realmente me quiere, ¿no? O en el caso de las señoritas quisieran medir cuánto realmente los quiere ese novio que tanto las adula y les dice que no puede vivir sin ustedes, ¿no? Entonces ustedes quisieran saber, las señoritas, cuánto realmente los quiere ese condenado. De igual manera yo quisiera saber cuánto me odia mi enemigo, ¿no? O a veces yo digo, estoy súper feliz, ¿no? ¿Y qué tanto es súper feliz? ¿Es mucho? ¿Es poco? No sé. Había que medirlo, ¿no? Entonces, quisiéramos medir ese tipo de cosas, pero no se pueden medir los sentimientos humanos, ¿vale? Entonces, eso no se puede medir. Vamos a definir el concepto de medir. ¿Qué significa medir? Ya definimos qué era medir. Ya definimos qué es magnitud, pero ahora vamos a definir el concepto de medir. ¿Qué es medir? Medir es comparar dos magnitudes de la misma especie, una grande y una pequeña, y determinar cuántas veces cabe la pequeña en la grande. La unidad de medida que nos sirve de patrón o referencia se elige de manera totalmente arbitraria. Por ejemplo, en la historia antigua, diferentes culturas eligieron como unidad de longitud diferentes longitudes de nuestro cuerpo. Esta elección de las longitudes de nuestro cuerpo fue totalmente arbitraria. Por ejemplo, los egipcios eligieron el codo. ¿Qué es el codo? Bueno, el codo es la distancia que va de nuestro codo hacia la punta de nuestro dedo índice cuando tenemos la mano totalmente extendida, ¿sale? Esto sería un codo. Otra unidad de longitud fue el palmo. Por ejemplo, los ingleses utilizaron como medida de longitud el pie del rey. La longitud
que tenía el pie del rey en ese momento y se conocía como pie de rey. Hoy día se le conoce como el pie, ¿no? Otra medida de longitud que utilizó el sistema inglés pues fue la pulgada, que es la distancia que va desde la punta de mi dedo pulgar hasta la primera articulación. Eso se conocía como una pulgada. Otras medidas de longitud totalmente arbitrarias, por ejemplo, cuando nosotros jugamos fútbol y queremos colocar las porterías, acostumbramos colocar las porterías a una cierta cantidad de pasos. Entonces, un paso es una medida de longitud totalmente arbitraria, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en los partidos de fútbol que acostumbramos cuando somos jóvenes o niños, ¿no? Otra medida es la yarda. ¿Qué es la yarda? Bueno, la longitud que va de cuando yo extiendo un codo y extiendo del otro lado el brazo completamente, y es la distancia que va de un codo a la punta del dedo medio en la otra mano. Una brazada pues es la distancia que yo abarco con mis dos manos extendidas. Una cuarta pues es la distancia que va de la punta del dedo pulgar al dedo meñique, y eso es lo que definimos como una cuarta. Un dedo pues sería el ancho de mi dedo índice. Entonces la elección de las unidades de medida pues es totalmente arbitraria, ¿sale? Y cada cultura las ha elegido según sus necesidades. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo yo siempre se los pongo a mis alumnos y vamos a hablar de la preparación del agua de limón. A un joven le pide a su madre que le ayude a preparar el agua de limón para la comida. La primera vez que lo hace le pregunta el joven a su madre qué tanto de azúcar y limón le debo agregar a la jarra que preparamos todos los días. A lo cual su madre le responde diciéndole las cantidades de azúcar y limón que debe agregar. El chico obedece y agrega lo que le dijo su madre. Al terminar le pide a su mamá que pruebe el agua y le indique si quedó bien. Su madre le dice que le falta un poco de azúcar y limón. El joven agrega otro poco de azúcar y limón, terminando con ello la preparación. Evidentemente no le quedó a la primera, ¿no? Al día siguiente el joven vuelve a preparar el agua de limón, cuidando de agregar las cantidades correctas de azúcar y limón para que el agua quede bien. Esto se repite y al cabo de varios días de preparar el agua de limón, el joven aprende a prepararla de manera perfecta, de tal forma que en la familia nadie prepara el agua de limón como él, habilidad de la que él se siente muy orgulloso. El fin de semana siguiente ocurre que llegan de visita a casa los abuelos, los tíos y los primos, por lo que cerca de la hora de la comida la madre le pide al joven que prepare el agua de limón para la comida, pero en esta ocasión la madre le indica que debe de preparar la olla grande. En ese momento el joven sorprendido pregunta a su madre: ¿cuánta azúcar y limón le debo de agregar ahora a la olla grande? Y entonces, ¿cómo le harían ustedes si ahora su mamá les dijera: prepárate la olla grande con agua de limón? Se suponía que ustedes, en este caso el joven, ya lo sabía y era quien mejor preparaba el agua de limón en la familia, ¿no? Y es más, él se sentía tan orgulloso que se sentía ya el dios del agua de limón. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no puede preparar una olla grande de agua de limón? La respuesta consiste en medir cuántas jarras, como las que prepara todos los días, le caben a la olla grande, por lo que agregaremos a la olla grande tantas veces de azúcar y limón a la olla como jarras le caben a la olla grande. Por ejemplo, si a la olla grande le caben 6 jarras como las que preparamos todos los días, entonces yo voy a agregar 6 veces la cantidad de azúcar que le agrego a la jarra y 6 veces la cantidad de limón que yo le agrego a la jarra, de tal forma que cuando la prepare va a quedar como la que preparamos todos los días, es decir, como nos gusta. Entonces la respuesta es medir. Vamos a medir el volumen de agua que le cabe a la olla, determinando la cantidad de jarras que le caben. Una excepción al medir: los ángulos.
La unidad para medir los ángulos es utilizar un ángulo pequeño, el cual se obtiene al dividir la circunferencia en 360 partes. Esto ocurre porque el círculo se asocia al ciclo solar de 365 días, solo que en este caso se redondea a 360 partes. Entonces, una circunferencia se divide en 360 pedacitos. Aquí yo tengo 90, 180, 270 y cuando llego aquí son 360 pedacitos. La marquita más pequeña que yo tengo aquí en el transportador es el ángulo más pequeño que me sirve de referencia unidad. La forma de medir así los ángulos es perfectamente congruente con el concepto de medición que acabamos de explicar, es decir, para medir un ángulo grande utilizamos un ángulo pequeño que nos sirve de unidad o patrón o referencia. Pero no es la única manera de medir ángulos. Existe otra forma que va contra la lógica que acabamos de explicar. Esta unidad para medir ángulos se llama radián. La unidad que nosotros obtenemos a partir de la división en 360 partes de la circunferencia, recuerden que se llama grado, o a veces le llaman grado sexagesimal, ¿de acuerdo? ¿De dónde surge el radián? Vamos a ver. Al comparar el perímetro de la circunferencia con su diámetro, tenemos aquí entonces una circunferencia. Esta es una circunferencia la que está en línea azul. Aquí nos dice la circunferencia, incluso aquí lo indica con rojo. Esta es la circunferencia, ¿no? Y la representamos con la letra C. Una de las distancias importantes en la circunferencia pues es el diámetro, es decir, la distancia que va de un punto a otro de la circunferencia pasando por el punto central. Este es lo que definimos como el diámetro. Ahora, al comparar el perímetro de la circunferencia con su diámetro, obtenemos el famoso número de pi, es decir, dividimos la circunferencia entre el diámetro y obtenemos el famoso número pi, es decir, 3.1416. Circunferencia entre diámetro nos da 3.1416. El número pi representa la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Si yo agarrara esta distancia y la colocara por aquí, sería una vez, dos veces, tres y un cachito más, 3.14. El diámetro cabe, al colocarla sobre la circunferencia, 3 veces y un cachito más. Esta relación de la longitud que tiene la circunferencia entre el diámetro es el famoso número pi. ¿De acuerdo? Bien. Si ahora determinamos la cantidad de veces que cabe el radio en el perímetro de la circunferencia, obtendríamos que el radio cabe el doble de veces que cabe el diámetro, es decir, 2pi. ¿Por qué? Porque el radio es la mitad del perímetro. Entonces, cuando hacemos la división de la circunferencia entre el radio, ocurre que va a caber 6.28 veces el radio en la circunferencia, es decir, 2pi. El diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto, el radio cabe en la circunferencia el doble de veces que cabe el diámetro, es decir, 2pi. ¿De acuerdo? Si ahora colocamos la longitud del radio sobre el perímetro, definimos el ángulo unidad, este ángulo. Si aquí coloco el radio sobre el perímetro, aquí esta sería la primera vez que cabe el radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 punto y cachito, ¿no? Específicamente 6.28, ahí estaría. Entonces, si colocamos el radio sobre el perímetro, la primera vez que cabe, definiría un ángulo. A ese ángulo que nos va a servir de patrón o unidad se le llama radián, un radián. Un radián, ¿a cuánto equivale en grados? Bueno, un radián equivale aproximadamente a 57.296 grados, es decir, muy cerca de 60 grados. Entonces, si se fijan ustedes, este ángulo patrón o unidad es grande. Si yo quiero medir un ángulo pequeño, por ejemplo, si yo quiero medir un ángulo de 10, quiero saber a cuánto miden radianes, ¿sale?
¿Qué es lo que yo hago? Bueno, en este caso, el ángulo llamado radián para medir es muy grande. ¿Cómo voy a...? Y va contra la lógica que acabamos de explicar de cuántas veces cabe la magnitud chica en la grande. Pues en este caso se va a utilizar una unidad grande, como es el radián, para medir un ángulo chico, como sería un ángulo de 10 grados, un ángulo o menor a 10 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo mido un ángulo chico con una unidad grande, ¿no? Lo cual equivaldría a decir cuántas ollas le caben a mi jarra, ¿no? Pues no, pues esto va contra la lógica, ¿no? Así no se mide. Esta forma de medir va contra la lógica expuesta, y es la razón por la que se nos complican tanto los radianes, y finalmente terminamos por no entenderlos, aunque matemáticamente sea la unidad correcta. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la que muchos de los ángulos agudos se dan en fracciones de radián, y por la que pues nunca terminamos de entenderlo. Lo manejamos, nos lo piden, lo hacemos, pero no terminamos de entender de qué se trata el radián. Bueno, el punto aquí es que el radián es una unidad muy grande y lo utilizo para medir ángulos pequeños. Es decir, voy a utilizar un ángulo grande para medir ángulos pequeños. ¿Sale? Por lo tanto me van a salir en fracciones de radián, es decir, cantidades menores a la unidad. ¿Sale? Evidentemente un ángulo como de 10 grados va a ser menor a un radián, entonces por lo tanto va a ser una fracción, va a ser, no sé, por ejemplo, un poquito menos de un sexto de radián, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora lo que son los sistemas de unidades. Sistemas de unidades. A lo largo de la historia las diferentes culturas han desarrollado sus propias unidades para medir. Cada cultura en su momento tuvo la necesidad de utilizar unidades para medir ¿qué? Para medir lo que sea, ¿no? Por ejemplo, volúmenes, por ejemplo, si iban a medir líquidos, por ejemplo, agua, se iban a medir, por ejemplo, podrían utilizar cubetas, o si iban a medir vino, o si iban a medir, por ejemplo, granos, ¿sale? O si iban a medir determinados productos agrícolas, digamos por ejemplo limones. ¿Cómo medimos los limones? Bueno, cada cultura ha desarrollado sus propias unidades para medir. Recuerden que las unidades de medición siempre son totalmente arbitrarias, las decide alguien o un grupo de personas y las toma como referencia o patrón, y esto causa un problema al momento de intercambiar o comerciar productos entre diferentes culturas. Si cada una de las culturas tiene diferentes maneras de medir un producto, esto causa un conflicto, por lo que se debe llegar a un acuerdo para utilizar una sola medida, ¿sale? Para hacer comercio. Normalmente predomina la que utilizaba la cultura más poderosa, imponiéndose sobre las demás. Así por ejemplo ocurrió con el Imperio Romano, pues quien quería comerciar con ellos debió hacerlo con las medidas que usó el Imperio Romano en su momento. Otro caso es el sistema de unidades del Imperio Británico, que durante casi 2 siglos predominó en el mundo, debido a que durante el siglo XIX el Imperio inglés fue la mayor potencia militar y tecnológica, y durante el siglo XX fueron sus descendientes, los del Imperio norteamericano, los que predominaron militar y tecnológicamente, imponiendo sus sistemas de unidades principalmente en cuestiones mecánicas, ¿no? Y todavía hasta la fecha tenemos algunos remanentes de su sistema de unidades, aun cuando ya no se considera el mejor sistema. Todavía se sigue utilizando, por ejemplo, en el caso de la tornillería, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que se utiliza un tornillo de 1/8 de pulgada, de media pulgada, de 3/4, ¿no? O por ejemplo, en el caso de las compresoras se habla, por ejemplo, de una compresora que utiliza de un caballo, de 2 caballos, ¿no? Todo eso sigue siendo un remanente del sistema inglés de unidades, ¿sale? Todavía en cuestiones mecánicas o de tecnología se siguen utilizando algunas de sus unidades hasta la fecha, ¿no? Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme, en el que se definen unas pocas unidades de medida como fundamentales, a partir de las cuales se derivan todas las demás unidades de medida, ¿sale? Es decir, va a haber un grupo de unidades que van a ser fundamentales y todas las demás van a ser derivadas a partir de estas.
Existen varios sistemas de unidades como son el sistema MKS, el sistema CGS, el sistema internacional de unidades y el sistema inglés. El sistema MKS viene de metro, kilogramo, segundo. El sistema CGS viene centímetro, gramo y segundo. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, porque para las cosas de aplicación científica o de laboratorio, a veces las cantidades que se manejan son muy pequeñas y un metro o un kilogramo es una cantidad muy grande, entonces por eso se utilizan unidades más pequeñas. En el caso de la longitud y de la masa se utiliza el centímetro y el gramo. ¿Sale? ¿Cuáles son? Vamos a ver la clasificación de las magnitudes. Vamos a tener entonces en esta clasificación magnitudes fundamentales, las cuales son aquellas que no se pueden definir a partir de otras y son solamente 7. ¿Cuáles son estas 7 unidades fundamentales o magnitudes fundamentales? Son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y la intensidad de corriente eléctrica. La unidad de la longitud es el metro y su símbolo es m, como lo conocemos. La magnitud de la masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg. Para la magnitud de tiempo, su unidad es el segundo y su símbolo es S minúscula. Para el caso de la temperatura, está mal escrito, no son grados Kelvin, son Kelvin y su símbolo es K. Para el caso de la cantidad de sustancia, se define la mol. Esta es una magnitud más bien que se utiliza en la química, no se utiliza propiamente en la física, sino es más bien para la química, ¿no? Entonces la cantidad de sustancia es una magnitud utilizada en la química, su unidad es la mol y su símbolo directamente es mol. La intensidad luminosa se mide, o la unidad que tiene es la candela, y el símbolo de la candela es CD. La intensidad de corriente eléctrica, o corriente eléctrica como se le conoce, la unidad para medirla es el amperio, y su símbolo es la A mayúscula. Estas son las magnitudes fundamentales. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas son aquellas que se definen a partir de las fundamentales. Es decir, cualquiera que nosotros recordemos y no esté en la lista de las fundamentales va a ser una magnitud derivada. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para el caso de la superficie, la unidad derivada sería el metro cuadrado y su símbolo es m al cuadrado. Tenemos, por ejemplo, el volumen, cuya unidad derivada es el metro cúbico y es m al cubo. La velocidad se mide en metros por segundo, en kilómetros por hora. Su símbolo es metros por segundo y es una unidad derivada. Aquí involucramos al metro y al segundo. La aceleración es metro sobre segundo al cuadrado y es m sobre segundo al cuadrado. Ahí está, es una unidad derivada. La densidad es kilogramo sobre metro cúbico. Ahí está. Y entonces también, así tenemos por ejemplo la frecuencia, el periodo, la fuerza, la presión, el trabajo, el calor o la energía, que sería el joule, y finalmente la potencia, que sería en watts. Todas aquellas otras unidades que se nos ocurra o que nosotros recordemos son magnitudes derivadas. Vamos a resolver finalmente, para concluir esta clase, un ejemplo típico de un examen extraordinario. Y nos dice el problema: una familia va de vacaciones a una playa. Cuando llega al hotel, observa en la entrada del estacionamiento un letrero que dice altura máxima 3.60 metros. Y en el interior del estacionamiento un letrero que dice velocidad máxima de 10 km por hora. También se dan cuenta que en el interior del elevador hay un letrero que dice capacidad máxima 1300 kilogramos. Y nos preguntan, ¿cuál de estos letreros se refiere a magnitudes fundamentales y cuáles a magnitudes derivadas? ¿Sí? ¿Cómo yo resuelvo este ejercicio? Bueno, si yo no identifico la magnitud que está aquí, por ejemplo me habla de una altura y me da un número seguido de una unidad. Si yo no identifico esta magnitud, o no me familiarizo, no la entiendo correctamente, yo lo que puedo hacer es fijarme en la unidad y yo observo si se encuentra en las magnitudes fundamentales. Entonces, la unidad que yo tengo aquí son 3.60 metros. Voy a mis magnitudes fundamentales y efectivamente yo veo que el metro se encuentra en las magnitudes fundamentales. Por lo tanto, esta primera magnitud que me acaban de dar, la de la altura, es una magnitud fundamental. La segunda me dice que es velocidad y son 10 km por hora. Yo veo kilómetro por hora se encuentra dentro de mis magnitudes fundamentales, pues no está.
pero veo que lo que me acaban de decir, la velocidad, sí se encuentra en las magnitudes derivadas. Entonces la segunda sería una magnitud derivada porque porque no se encuentra dentro de la unidad, no se encuentra de las magnitudes fundamentales, o porque bien la velocidad la ubique dentro de las magnitudes derivadas. En la tercera magnitud me doy cuenta que la unidad que manejan es kilogramo. Vuelvo a revisar mis magnitudes fundamentales y observo que efectivamente el kilogramo sí se encuentra entre las magnitudes fundamentales y corresponde a la masa. Entonces la tercera magnitud es una magnitud fundamental. Entonces la primera es fundamental, la segunda es derivada y la tercera es fundamental. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Bien chicos, con esto concluimos nuestra primera clase de física. Nos vemos.